Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran las guardianas nazis, parte 2. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. En 1942, instruidas en Ravensbrück, llegarían a los campos de concentración de Auschwitz y Majdanek las primeras guardias femeninas. Al año siguiente, los nazis comenzarían a reclutar mujeres debido a la escasez de guardias masculinos y a distribuirlas a lo largo de toda la red de campos para realizar tareas de supervisión y vigilancia de las personas allí recluidas. Estas guardianas eran crueles y brutales. A continuación, y continuando con las ya mencionadas en la anterior parte 1, algunas más de estas infames mujeres. Irma Gries. Irmgard Ilse Ida Gries fue una guardia de los campos de concentración nazis en Ravensbrück y Auschwitz y que sirvió como directora de la sección de mujeres de Bergen-Belsen. Irma nació el 7 de octubre de 1923, hija de Berta y Alfred Gries, ambos trabajadores lecheros. Irma era la tercera de 5 hijos, 3 eran niñas y 2 eran niños. En 1936, su madre se suicidaría bebiendo ácido clorhídrico al descubrir una aventura de Alfred con la hija del dueño de un pub local. Posteriormente, en 1937, Alfred Gries se afiliaría al partido nazi y en 1939 se volvió a casar. Para 1938, a la edad de 14 años, Gries dejó la escuela y estuvo trabajando en una granja durante 6 meses, después en un taller de Legion y posteriormente en un hospital de las SS durante 2 años. En su adolescencia, Gries, al igual que sus hermanas, quería unirse a la Liga de Niñas Alemanas, conocida como Bund Deutscher Mädel, la rama de las juventudes hitlerianas para niñas, pero Alfred, su padre, se lo prohibió. Antes de cumplir 17 años, se mudó a la base de entrenamiento de SS, Female Helpers, que estaba ubicada cerca de Ravensbrück, el campo de concentración exclusivamente para mujeres. Tal acción provocó la furia de su padre, que era contrario a que su hija desempeñara ese trabajo. Cuando Irma llegó a casa con el uniforme, su padre, encolerizado, la echó de casa. Entonces ella lo denunció y consiguió que lo acabaran metiendo en la cárcel. En 1943 ingresó en el campo de concentración de Auschwitz como SS Oberaufseherin o guardia femenina y para finales de ese mismo año fue ascendida a supervisora, la segunda mujer de más alto rango en el campamento, después de Maria Mendel, y tenía a su cargo alrededor de 30.000 reclusas de origen judío. El ascenso se produjo a causa de su enorme fanatismo nazi y el considerable sadismo que desarrolló. Gries solía participar en la selección de prisioneros para las cámaras de gas de Auschwitz, y su crueldad y desprecio hacia los presos era tal que los reclusos de Auschwitz la apodaron la hiena de Auschwitz. Por aquel entonces, las selecciones eran llevadas a cabo por las más altas jerarquías femeninas del campo, que en ese momento eran Hassie e Irma Gries. Cuando aquellas dos mujeres se presentaban a la entrada del campo, las internadas, que ya sabían lo que les esperaba, se echaban a temblar. Irma Gries se adelantaba hacia las prisioneras con su andar ondulante y sus caderas en movimiento. Los ojos de las 40.000 desventuradas mujeres, mudas e inmóviles, se clavaban en ella. Era de estatura mediana, estaba elegantemente ataviada y tenía el cabello impecablemente arreglado. El terror mortal, inspirado por su presencia, la complacía indudablemente y la deleitaba. Aquella muchacha veinteañera carecía en absoluto de entrañas. Con mano segura, escogía a sus víctimas, no solo de entre las sanas, sino también de entre las enfermas, débiles e incapacitadas. Aquellas reclusas, que a pesar de su hambre y penalidades, seguían manifestando un poco de su belleza física anterior, eran las primeras en ser seleccionadas. Constituían los blancos especiales de la atención de Irma Gries. Durante estas selecciones, el ángel rubio de Belsen, como más adelante la llamaría la prensa, manejaba con liberalidad su látigo, sacudía fustazos a donde se le antojaba y a las presas les tocaba aguantar lo mejor que pudieran. Sus contorsiones de dolor y la sangre que derramaban la hacían sonreír. Irma sin duda tenía una dentadura impecable, sus dientes parecían perlas. Cierto día de junio del año 1944, eran empujadas a los lavabos 315 mujeres seleccionadas. Ya las pobres desventuradas habían sido molidas a puntapiés y latigazos en el gran vestíbulo. Luego, Irma Gries mandó a los guardianes de las SS que claveteasen la puerta.
Así fue de sencillo. Antes de ser enviadas a la cámara de gas, debían pasar revista ante el Dr. Fritz Klein, pero él las hizo esperar 3 días. Durante aquel tiempo, las mujeres condenadas tuvieron que vivir apretujadas y tiradas sobre el pavimento de cemento sin comida, ni bebida, ni excusados. Después de Auschwitz, su sadismo continuó en Ravensbrück y Bergen-Belsen, 3 campos de exterminio nazis, siendo detenida el 15 de abril de 1945 por los británicos en el último de ellos, junto a otros integrantes de las SS. Irma Grese fue una de las 45 personas acusadas de crímenes de guerra en el juicio Belsen, que se celebró en Lüneburg, Baja Sajonia. Fue juzgada durante el primer periodo de los juicios, del 17 de septiembre al 17 de noviembre de 1945, y estuvo representada por el mayor L. Cranfield. Los juicios se llevaron a cabo bajo la ley militar británica, basándose en acusaciones derivadas de la Convención de Ginebra de 1929 sobre el tratamiento de los prisioneros. Las acusaciones contra ella se centraron en los malos tratos y el asesinato de los encarcelados en los campos. Las supervivientes de los campos que testimoniaron la acusaron de asesinatos y torturas, siempre usando pesadas botas, látigo y pistola, entre otros elementos. Además, Irma Grese era conocida por dejar que los perros se lanzaran encima de las presas para devorarlas, asesinar a internas disparando a sangre fría, torturas a niños, abusos sexuales y palizas sádicas con látigos trenzados hasta provocar la muerte de las víctimas. Aunque Irma Grese renegó de los asesinatos y manifestó que no conocía el destino de las prisioneras, nunca renegó de su ideario nazi y junto con Johanna Bormann cantaban himnos de las SS en la celda hasta altas horas de la madrugada. Durante el juicio, la prensa etiquetó a Grese como la Bella Bestia. Después de un juicio de 9 semanas, Grese fue condenada a muerte en la horca. Aunque los cargos contra algunas de las otras 16 guardias eran tan graves como los de Grese, ella fue una de las 3 únicas guardias condenadas a muerte. Grese y otras 2 trabajadoras de campos de concentración, Johanna Bormann y Elisabeth Volkenrath, fueron declaradas culpables, junto con 8 hombres, por crímenes cometidos en Auschwitz y Belsen, y posteriormente condenadas a muerte. El 13 de diciembre de 1945, en la prisión de Hamelin, Grese fue la segunda en ser conducida a la horca. Las mujeres serían ejecutadas individualmente mediante ahorcamiento largo y luego los hombres en parejas. El sargento mayor del regimiento del ejército británico, Richard Anthony O'Neill, ayudaba al verdugo, Albert Pierrepoint. Parece que Grese tuvo un enfrentamiento con el famoso verdugo inglés. Cuando este intentó poner una capucha oscura a la condenada, esta se negó violentamente. Pierrepoint hubo de abofetearla repetidas veces hasta que logró dominarla. Después, colocó apresuradamente la soga alrededor de su cuello, y supuestamente, no de una manera adecuada. Se piensa que Grese murió lentamente por estrangulamiento y no por ahorcamiento. Sus últimas palabras habrían sido schnell o rápido en alemán. Después de su ejecución, el cadáver de Irma Grese fue mutilado e incinerado para que después las cenizas fueran arrojadas a un río de desagüe. Tenía 22 años. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Johanna Bormann. Juana o Johanna Bormann fue una guardia de prisión alemana que ejerció en varios campos de concentración nazis desde 1938 hasta 1945. Johanna nació el 10 de septiembre de 1893 en algún lugar de Sajonia, Alemania. En 1938 se unió a las SS auxiliares para ganar más dinero. Primero sirvió en el campo de concentración de Lichtenburg, en Sajonia, bajo el mando de la SS Jane Bernigau y con otras 49 mujeres de las SS. En 1939 se le asignaría la tarea de supervisar un equipo de trabajo en el nuevo campo de mujeres de Ravensbrück, cerca de Berlín. En marzo de 1942, Bormann sería una de las pocas mujeres seleccionadas para realizar tareas de guardia en Auschwitz, en la Polonia ocupada. De baja estatura, Johanna era conocida por su crueldad. Las víctimas la llamaban Wiesel, comadreja y la mujer de los perros. La sádica Bormann paseaba por el campo acompañada de su perro pastor alemán. Johanna disfrutaba humillando y golpeando con su fusta e incluso algunas veces soltaba a su enorme perro lobo a los indefensos prisioneros solo para deleitarse viendo cómo éste los destrozaba.
En octubre de 1942, Bormann dejó el campo principal de Auschwitz con tristeza, ya que allí trabó gran amistad con infames supervisoras de la talla de Maria Mendel, Margot Dreschel o Irma Gries. Juana sería eventualmente transferida hacia Bodie, un subcampo cercano donde continuó abusando de los prisioneros. En 1944, a medida que aumentaban las pérdidas alemanas, Bormann fue trasladada al campo auxiliar de Hindenburg, en la actual Zabrze, Polonia. En enero de 1945 regresó a Ravensbrück y en marzo llegaría a su último puesto antes de ser detenida, el campo de Bergen-Belsen, donde serviría bajo las órdenes de Joseph Kramer, Irma Gries y Elisabeth Volkenrath, todos los cuales ya habían servido anteriormente con ella en Birkenau. El 15 de abril de 1945, el ejército británico tomaría Bergen-Belsen y encontraría más de 10.000 cadáveres y unos 60.000 supervivientes. Los libertadores forzarían a todo el personal de las SS a cargar y enterrar todos los prisioneros muertos. Bormann fue encarcelada e interrogada por los británicos y posteriormente procesada en el juicio de Belsen, junto a otros 45 criminales de guerra. El tribunal escuchó los testimonios relacionados con los terribles actos y asesinatos que había cometido en Auschwitz, y Belsen fue declarada culpable y ahorcada por Pierrepoint, junto con Irma Gries y Volkenrath, el 13 de diciembre de 1945. Tenía 52 años. Elisabeth Volkenrath. Elisabeth Volkenrath fue una supervisora alemana en varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Elisabeth nació el 5 de septiembre de 1919 en Schönau an der Katschbach, Silesia, Prusia. Se afilió al partido nazi en febrero de 1941. Volkenrath, cuyo apellido de soltera era Muhlau, era una Ungelernte Hilfskraft o trabajadora no calificada cuando se ofreció como voluntaria para prestar servicio en un campo de concentración. Tras una breve instrucción, en octubre de 1941 empezaría a trabajar como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück. En marzo de 1942 fue enviada a Auschwitz-Birkenau, donde desempeñó las mismas funciones que en Ravensbrück. En Auschwitz conoció a su futuro marido, el SS Rottenführer Heinz Volkenrath, que había trabajado allí desde 1941 como SS Blockführer. En 1943, la pareja se casó. Elisabeth Volkenrath participaba en la selección de prisioneras para las cámaras de gas, además de tomar parte en multitud de abusos y maltrato contra ellas. En noviembre de 1944, debido a su cruel y terrible eficiencia, fue ascendida a Oberaufseherin, jefa de guardias de todas las secciones del campo de prisioneras de Auschwitz, tiempo en el que al menos ordenaría 3 ahorcamientos. En febrero de 1945, cuando se cerró Auschwitz, Elisabeth Volkenrath fue trasladada a Bergen-Belsen, donde ejerció el mismo cargo hasta su detención. En abril de 1945, Volkenrath fue arrestada por el ejército británico y juzgada en el juicio Belsen, en el que fue declarada culpable de crímenes de guerra. Condenada a muerte, el 13 de diciembre de 1945, Elisabeth Volkenrath fue ejecutada en la horca de la prisión de Hamelin por Albert Pierrepoint. Tenía 26 años. Emma Zimmer. Emma Anna Maria Zimmer fue una supervisora en los campos de concentración de Lichtenburg, de Ravensbrück y también en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau durante varios años durante la Segunda Guerra Mundial. Emma nació el 14 de agosto de 1888 en Hafmersheim, en Baden-Württemberg, y era la hija mayor de Oskar Messel, un farmacéutico, y su esposa María. En 1938 se convirtió en guardia del campo de concentración inicial de Lichtenburg, donde posteriormente sería ascendida a asistente del líder del campo, bajo las órdenes de la terrible SS Johanna Langefeld. En 1939 fue asignada al campo de concentración de Ravensbrück, donde se desempeñó como subdirectora en jefe, y en octubre de 1942, ya en Auschwitz-II-Birkenau, se convirtió en asistente del líder del campo. En Auschwitz, Emma era particularmente temida. El 1 de junio de 1943, un mes antes de cumplir 55 años, a pesar de su edad, se le concedió permiso para permanecer como supervisora en Ravensbrück. Emma había sido una de las primeras mujeres oficiales en Ravensbrück desde 1939 a 1941 y participó activamente en la selección de internos para ser gaseados durante 1941 en el centro de eutanasia de Bernburg, cerca de Berlín. Zimmer
sirvió como guardia en Ravensbrück y era conocida en el campo por ser brutal y sádica en sus tareas de guardia. Por sus méritos en el desempeño de sus tareas, se le concedió la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase, sin espadas. Tras ser atrapada, Zimmer fue juzgada en el séptimo juicio de Ravensbrück y condenada a morir en la horca por sus crímenes de guerra. En esta ocasión, también sería el experimentado Pierrepoint quien la ahorcara en la prisión de Hamelin el 20 de septiembre de 1948. Zimmer tenía 60 años. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.